Eh, el, el autor de la escritura, podemos ver que tiene un autor que es Dios, autor divino, y tenemos al autor que es hombre. Entonces, quisiéramos comenzar primero por el autor divino. Entonces, vamos a definir bien quién es Dios. Entonces, yo quisiera pedirle a, a alguien, por ejemplo, no sé, ¿quién puede ser? A Edu, ¿podríais leer Génesis 17:1? Al, al Kelo, ¿podríais leer Éxodo 3:14? Michi, ¿podrías leer el Salmo 90, versículo 2? Con esos tres versículos estamos bien. Ahí mientras los buscan. Yo ya tengo el mío, ¿lo leo? Dale nomás. Ya, Génesis 17:1 dice, era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Claro, aquí vemos a Dios que es describiéndose a sí mismo como todopoderoso. Dale, con el pasaje de Éxodo era el siguiente. Creo que era el Kelo. Sí, estamos listos. Éxodo Dale. 3:14. ¿Mm? Dice, y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Dale, aquí vemos aquí al Señor diciendo como yo soy el que soy, el gran yo soy. Y Michi, dale con el Salmo 90, versículo 2. Dice, antes que naciesen los montes y formasen la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Claro, aquí podemos ver la definición de Dios desde la eternidad, desde que está antes de lo creado. Y quise recoger un poco la definición de esta descripción que tiene el Catecismo de Westminster, describiendo lo que es Dios, donde dice que Dios es un espíritu infinito, eterno e inmutable en su ser, en sabiduría, poder, santidad, bondad, justicia y verdad. Aquí podemos verlo también un poquito en los versículos. Y respecto a esto del autor, vemos que el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, es quien eh, supervisa a los autores humanos para la narración en las escrituras. Entonces quisiéramos ver un poco quién es el Espíritu Santo. No sé si algún voluntario, ya no voy a designar a alguien, si puede leer Génesis 1:2 y a otro Génesis 1:26 y a otro Mateo 3 del 16 al 17. Si hay algún voluntario por ahí, se puede repetir igual, da lo mismo. Leo Génesis 1:2. Sí, dale nomás. Dice, la tierra era un caos total, las tinieblas cubrían el abismo y el Espíritu de Dios iba y venía sobre la superficie de las aguas. Ya, aquí vemos al Espíritu Santo moviéndose por sobre la superficie de las aguas. Ahora con el siguiente pasaje de Génesis, no sé si habrá otro. Quien lo quiera leer. ¿Yo? Sí, dale nomás. 1:26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Genial. Acá vemos cómo la Trinidad está teniendo esta conversación entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo respecto a la creación del hombre. Ahora el pasaje de Mateo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Si alguien Yo lo lo tengo. puede leer, dale. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Genial. Bueno, este pasaje es bastante conocido respecto para ilustrar la figura de la Trinidad, donde está el Padre diciendo que se complace en el Hijo, Cristo, el Hijo de Dios, siendo bautizado y el Espíritu Santo viniendo como paloma. Ahora, Dios se revela. Dime, Carlos, estaba levantando la mano. No, era para leer el Ah, otro pasaje, hermano. Disculpe. ¿el de Juan? Sí, claro. Sí, dale nomás, dale, leo, no hay problema.
Vale, dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Genial, aquí vemos la función del Espíritu Santo de convencer de justicia y juicio respecto a convencernos del pecado. Ahora vamos a la parte de cómo Dios se revela a nosotros. Tenemos la revelación general, que es Dios revelándose en la creación, y también la revelación específica, que es Dios revelándose en las Escrituras. Ahí podemos conocer sus atributos y sus obras más específicos. Pero quisiera que leyéramos el Salmo 19, a ver si hay algún voluntario también para eso. 1:4 y Romanos 1:20. Yo leo Salmo 19 del 1 al 4. Dale. Dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol. Bacán. ¿Alguien encontró Romanos 1:20? Porque lo puedo leer yo si es que nadie lo tiene aún. Lo tengo también. Ya, dale, Gonza. Porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Bacán. Estos dos pasajes, el Salmo 19 del 1 al 4 y el Romanos 1:20, mencionan cómo podemos tener un entendimiento respecto a que lo creado o lo que podemos percibir tiene un autor. Ahora vamos a lo que es específico. Si alguien puede buscar Hebreos 4:14 y otro Filipenses 2 del 6 al 8, por favor. Que no sea el Gonzalo. Ya se repitió mucho. ¿Te queremos, Hebreos, Gonzalo? ¿cuánto? 4:14. ¿Lo leo? Sí, dale nueva. Dice, por lo tanto, ya que en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos, aferrémonos a la fe que profesamos. Ya. ¿Y alguien encontró Filipenses 2 del 6 al 8? Yo lo encontré. Dale, no. Krishna, dale. Ya, gracias. Dice, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ya. Aquí podemos ver específicamente cómo Dios se revela en la Escritura para el propósito que Él tiene, cómo Él se revela de acuerdo a sus decretos, a sus atributos, a sus mandamientos, a sus estatutos. Entonces aquí tenemos la diferencia entre revelación general y la revelación específica. Ahora, ahí sí. Si alguien puede poner 2 de Pedro 1 al 21 y otra persona 2 de Timoteo 3:16 para que podamos ver la inspiración de Dios en las Escrituras, en la revelación específica. Mientras tanto yo busco los demás pasajes. Así que. Tengo 2 de Timoteo. Sí, dale nomás. Es el 3:16. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia,
a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Bacán. Quise rescatar un poco también respecto a un comentario que hizo un teólogo respecto a ese pasaje, donde dice que aquí la palabra escritura en el griego es grafé, y eso se debe referir a las palabras escritas en el Antiguo Testamento, porque eso es a lo que la palabra grafé se refiere en cada una de sus 51 ocasiones en que aparece en el Nuevo Testamento. Y Pablo afirma aquí que todos los escritos del Antiguo Testamento son teuneustos, inspirados por Dios. Ahora, ¿alguien encontró 2 de Pedro 1:21? Yo lo tengo. Dale. Dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Claro, aquí vemos cómo el Espíritu Santo fue quien inspiró y supervisa la escritura. Y también vemos en Romanos 15:4, que dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. O sea, Pablo está dando énfasis que también la escritura es autoritativa. Y también Cristo en Lucas capítulo 4 y versículo 4 dice el pasaje, Jesús respondiéndole dijo, está escrito, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Así que ahí vemos cómo Cristo le da autoridad a la escritura. Y hay un ejemplo bien interesante, cuando Jesús es tentado en el desierto por Satanás, en Mateo capítulo 4, versículo 1 del 11, donde obviamente Jesús está siendo tentado por Satanás, y le dice esto. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre, y vino a él el tentador, y le dijo, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad, y le puso sobre el pináculo del templo, y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto, y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo, todo esto te daré, si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás, y a él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. Entonces vemos cómo Cristo utiliza la escritura porque es autoridad para, obviamente, rebatir las citas distorsionadas que daba el tentador. Así que vamos a ver el tema de las teorías de la inspiración, antes de continuar con la intro, Marcos. Entonces tenemos más o menos son tres escuelas en realidad respecto a las teorías de la inspiración. La liberal, la neortodoxa y la conservadora u ortodoxa. Entonces tenemos la inspiración natural de parte de la escuela liberal, donde dicen, o argumentan ellos en realidad, que los escritos fueron inspirados en el mismo sentido en que otros escritores produjeron obras maestras de la literatura universal. Por ejemplo, la Ilíada de Homero, Hamlet de William Shakespeare o El Quijote de Miguel de Cervantes. Entonces, esto es una negación de la inspiración divina, porque es algo como que viene como del corazón y como cuando uno se inspira y escribe una frase o un poema. Básicamente esto señala. También está la inspiración parcial, y esta se divide en dos. Pero esta sostiene que este conjunto de teorías puede resumirse en la expresión la Biblia contiene la palabra de Dios. Y esto sugiere que también contiene palabras de hombres. O sea, que pueden errar o contradecirse. Esta se subdivide en la iluminación divina, que esta teoría confunde la inspiración con iluminación. Y según ella, Dios inspiró a los hombres según su grado de comprensión para que
percibieran las verdades divinas. Estos hombres consignaron sus impresiones en la Biblia, la cual es inspirada solo en el grado en que ellos fueron sus autores. Y la intuición natural. Los autores inspirados son en el sentido de que de vez en cuando su intuición natural les permitió descubrir ciertas verdades divinas apropiadas para su época. Al basarse en la razón humana, para determinar qué es inspirado, hace imposible saber qué es de Dios y qué no. Ese es el problema de estas descripciones de la teología liberal. No sé si alguno de los chicos quisiera agregar algo más. Sí, un poco para que se entienda bien. Hay tres conceptos que son importantes al momento de entender por qué estudiamos la Biblia. El primero es la revelación, ¿cierto? Porque hoy día todos decimos, el Señor me reveló tal o cual cosa. Y normalmente son cosas que podemos encontrar en la Biblia. Y lo que tiene la revelación de especial es que es algo que no tenemos cómo descubrir nosotros. Entonces, nosotros no teníamos cómo descubrir a Dios. Y Dios, en su voluntad, se revela a sí mismo, ¿cierto? Y revelación tiene el concepto, ¿cierto? La ilustración es quitar un velo. Y es un velo que ni siquiera nosotros alcanzamos a ver. Para los más paganos, ¿cierto? Es como la capa de invisibilidad de Harry Potter. Ya, si no se la saca él, nadie se da cuenta que está ahí. Y un poco pasa lo mismo con la revelación, ¿cierto? Entonces, Dios se revela y esa revelación tiene que quedar plasmada en de alguna manera, ¿cierto? ¿Cuál es la forma más práctica que hay? Es la escritura. Es la forma quizás más fidedigna de conservar un relato, ¿cierto? Una historia, un discurso, etc. La forma más fidedigna, por lo menos en los tiempos de Cristo y en los tiempos bíblicos, es la escritura. Entonces, ahí viene el concepto de inspiración. Es Dios diciendo, ok, necesito que esta revelación y la intención de esta revelación quede plasmado en escritos, ¿ya? ¿Cierto? Porque luego se arma el canon y todo, que nosotros conocemos como tal, como Biblia. Y luego viene el concepto de iluminación, que es lo que el Espíritu Santo obra en nosotros hoy, ¿cierto? Que es el Espíritu Santo influyendo en nosotros para que entendamos cuál es la intención del autor, o sea, cuál es la intención de Dios al momento de que se escriban estas verdades, ¿cierto? Entonces, por ahí Nico mencionaba la iluminación divina, ¿cierto? ¿Qué es lo que dice? Básicamente que la Biblia no es la palabra de Dios, sino que contiene algunas partes en las que Dios realmente habló. ¿Cuál es el problema con esto? Es que al final, si Nico decide que Génesis 1 es inspirado y Génesis 2 no es inspirado, para él Génesis 1 lo es todo. Pero puede que para mí Génesis 1 no signifique nada, para mí Génesis 1 no es inspirado, y Génesis 2 sí. Entonces empezamos a tirarnos en un montón de ramas distintas y todo, y no podemos llegar a ningún consenso. Entonces, claramente, eso no va conforme a la intencionalidad de Dios, ¿cierto? De poder entender. Claro, pasa a ser subjetivo, como dice Lidia, y no puede ser así. Porque estamos hablando de un conjunto, y si empezamos a estudiar la Biblia por completo, nos vamos a dar cuenta que el macro, a pesar de que en apariencia pueda tener algunas cosas que nosotros no logramos entender, ¿cierto? En el macro, en su totalidad, es un conjunto, es un solo libro que apunta hacia lo mismo. A pesar de que hayan diferencias de años, diferencias geográficas, ¿cierto? Diferencias incluso culturales dentro de ella, toda la Biblia apunta hacia una misma cosa. Entonces, nos damos cuenta que hay un propósito de Dios, pero no habría propósito tal
sí, yo tengo que decidir qué realmente es lo que Dios inspiró y qué no. Entonces, muchas veces actualmente caemos en ese problema, porque el hermano de tal iglesia dice que el Espíritu lo inspiró, ¿cierto? Y le reveló algo, pero no concuerda con lo que Dios le reveló al de allá, ¿cierto? Y todos tienen la revelación exacta y todos van a ser la iglesia que va a salvar al mundo, pero, ¿cierto? No llegamos nunca a un consenso, ¿cierto? Todos tienen su propia revelación. Entonces, este tipo de conceptos van en contra de eso, de la unicidad de la Biblia lo particular que ya es la Biblia. Bacán, gracias, Gonza. Continuamos entonces con la siguiente escuela, la siguiente postura, que es la neortodoxa, donde dice que la Biblia se convierte en la palabra de Dios. Acá es completamente enfocada en lo que experimenta la persona que está leyendo la escritura. Aquí tenemos el punto de vista existencialista. Y sostiene que la Biblia consta de muchos errores e imperfecciones, pero cuando Dios elige usar este canal para confrontar al hombre, se convierte en la palabra de Dios. O sea, ahí está el enfoque en la experiencia de la persona. Y el punto de vista desmitologizante, donde el lector puede hallar la palabra de Dios luego de despojar a esta de los mitos que contiene para llegar a un verdadero significado del amor de Dios dado en el sacrificio de Cristo. Y ejemplo de mito está en la perspectiva, esta es la caída del hombre, el mundo de los espíritus, el divitubio, la ascensión de Elías, Lot, etc. O sea, sáquele los mitos y después puedes considerarla como palabra de Dios. Y la siguiente postura es la ortodoxa. Tenemos la teoría del dictado verbal, donde esta menciona que cada palabra es dictada por Dios. A menudo se llama también inspiración mecánica o dictado verbal, donde los los escritores fueron elementos pasivos que se limitaron a consignar las palabras de Dios que les dictaba. Pero en parte de ellos fueron dictados. No sé si alguien puede buscar Jeremías, capítulo 36, versículo 4, y Romanos 16, 22, porque aquí hay unos ejemplos de dictado de esa clase, pero vamos a seguir más adelante respecto a eso. Yo tengo Jeremías. Dale, yo leo Romanos. Dale nomás. Dice, y llamó Jeremías a Baruc, hijo de Nerías, y escribió Baruc de boca de Jeremías, en un rollo de libro, todas las palabras que Jehová le había hablado. Claro, acá estaba literalmente tomando apuntes. Y aquí en Romanos capítulo 16, versículo 22, tenemos esto, donde dice, yo Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. Aquí tenemos a Tercio como escriba del apóstol Pablo. Evidentemente, no concuerdo también con, por ejemplo, con las personalidades de los autores bíblicos en cada una de las narraciones que uno puede ver en, en los capítulos de la Biblia, en los libros específicos o en pasajes concretos cuando está hablando algún personaje. Incluso, quienes tienen la teoría de inspiración mecánica son los musulmanes en la revelación del Corán. Ellos literalmente consideran que la inspiración del Corán fue un dictado totalmente, ¿vale? Así como no fue como, no está plasmada la personalidad también y la experiencia del autor. Ahora tenemos la teoría del concepto inspirado, o teoría dinámica o conceptual. Y esta señala que no fueron inspiradas las palabras, sino los pensamientos de los escritores. Y esto tiene un problema, que en la Biblia hay muchos ejemplos donde los escritores están consignando las palabras de Dios. Y la cuestión es, ¿qué seguridad tenemos que los escritores sagrados no tergiversaron el mensaje al expresarlo en sus propias palabras? O sea, ¿cómo nos damos cuenta de que lo que están escribiendo es realmente lo que ha sido afirmado de parte de Dios? No tenemos cómo saberlo. Y la teoría de la inspiración divina, verbal y plenaria. Esta es la posición ortodoxa respecto a la inspiración de la Biblia. Sorry, me interrumpieron.
Ya. Esta sostiene que la Biblia es inspirada por Dios y no por los hombres. Y esta inspiración abarca las palabras de la Biblia y no tan solo los pensamientos de los escritores. Y que todas las partes de la Biblia son igualmente inspiradas, incluyendo su historia, poesía, profecía y doctrina. Para esto el Espíritu Santo los dirigió empleando sus diferentes personalidades de tal modo que cada uno escribió en su propio estilo exactamente lo que Dios se había propuesto que escribieran. Esto se extendió a las mentes y manos de los escritores para pensar como Dios, recordar fielmente las revelaciones divinas y extractar la verdad de las diferentes fuentes de información y redactar sus obras sin errores u omisiones. Esto es mucho más coherente cuando uno lee la Biblia en su conjunto, desde Génesis hasta Apocalipsis. Esta descripción es completamente coherente a lo que la Escritura afirma que es. Y ahora, ¿por qué mencionábamos esto? Porque vamos a ver también el autor Marcos, el autor humano, Juan Marcos. Así que me gustaría que alguien leyese Hechos, capítulo 12, versículo 12. Y yo puedo leer Colosenses, capítulo 4, versículo 10. No sé si alguien encontró Hechos, capítulo 12, versículo 12. ¿Yo? Dale. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Claro, en ese versículo tenemos que Marcos estaban en la casa de su madre. Y Colosenses, capítulo 4, um, ahora sí, 4:10, dice, Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuera a vosotros recibirle. Bueno, acá la Reina Valera dice sobrino, pero en el griego es anepsios, y esto denota a primo y no sobrino. Y la Reina Valera y la Reina Valera revisada tienen como sobrino, pero la Reina Valera del 77 corrige a primo. Ahora, algunos acontecimientos a destacar de la vida de Marcos es que, por ejemplo, Marcos deja a Pablo y Bernabé camino a su primer viaje misionero y regresa a Jerusalén. Y esto está en Hechos capítulo 13, versículo 13. Donde dice, entonces, habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge en Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Este es Juan Marcos volviendo a Jerusalén y dejando a Pablo. Y también tenemos a Pablo, que no le permite a Marcos unirse de nuevo al segundo viaje misionero, en el capítulo 15, versículo del 36 al 34, al 41, donde dice, después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, que tenía por sobrenombre Marcos, pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia, y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor, y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Entonces aquí vemos cómo Pablo no permite que Marcos se una de nuevo a las misiones. Pero luego de un tiempo, Marcos recupera la confianza de Pablo en Colosenses 4:10,
que lo leímos hace un poquito. Y luego reclama su compañía en Colosenses de capítulo 4, versículo del 10 al 12. Si alguien lo puede buscar, o lo puedo leer yo, no hay problema, porque ya lo encontré. Dice: Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marco, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuera a vosotros, recibirlo. Y Jesús, llamado Justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios y han sido para mí un consuelo, os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo. Entonces aquí vemos cómo Pablo recupera la confianza Pablo recupera la confianza de Marcos. En Filemón también, capítulo 1, versículo 24. Si alguien lo puede buscar, porfa. A Filemón, capítulo 1, versículo 24. Y alguien puede poner 2 Timoteo 4:11. Yo tengo acá, tengo los dos. Dale, Dice el de Filemón, 24. 4, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Y 2 Timoteo 4:11, solo Lucas está conmigo, toma a Marcos y tráele contigo porque me es útil para el ministerio. Claro, acá Pablo, gracias aquí Pablo ya recupera la confianza con Marcos, incluso lo reclama, solicita su compañía. Y en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 13, tenemos a Marcos ayudando a Pedro, ministrando en Roma, donde dice: la iglesia que está en Babilonia, elegida justamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saludan. Entonces, acá está Marcos ayudando a Pedro, e incluso Pedro dice a Marcos, mi hijo, como una relación muy íntima, como de cariño. Ahora, veamos qué dicen los documentos a través de la historia de la iglesia respecto a quién es el autor de este evangelio. Y nosotros tenemos el testimonio de Papías por el registro que hay en la obra Historia Eclesiástica de Eusebio de Cesarea. Y este Papías era un obispo de Hierápolis, en Asia Menor, al inicio del siglo II, cerca del año 130. Y el autor se conoce como los fragmentos de Papías, y él atribuye la autoría del Evangelio de Marcos a Marcos, señalando que, aquí coloqué la cita me parece útil poder considerarlo. Dice: Marcos, intérprete que fue de Pedro, puso cuidadosamente por escrito, aunque no con orden, cuanto recordaba de lo que el Señor había dicho y hecho, porque él no había oído al Señor ni lo había seguido, sino, como dije, a Pedro más tarde, el cual impartía sus enseñanzas según las necesidades, y no como quien se hace una composición de las sentencias del Señor. Pero de suerte que Marcos en nada se equivocó al escribir algunas cosas tal como las recordaba, y es que puso toda su preocupación en una sola cosa: no descuidar nada de cuanto había oído, ni engañar en ello lo más mínimo. Entonces acá, a través de la historia de la iglesia, podemos ver la autoría que se le da al Evangelio de Marcos y la importancia. También tenemos otro obispo, Ireneo de León, que es un obispo del año 189, que también sostiene que Marcos es el autor de este Evangelio en su principal obra, que se llama Contra herejías, donde dice: Mateo, que predicó a los hebreos en su propia lengua, también puso por escrito el Evangelio, cuando Pedro y Pablo evangelizaban y fundaban la iglesia. Una vez que estos murieron,
Marcos, discípulo e intérprete de Pedro, también nos transmitió por escrito la predicación de Pedro. Igualmente Lucas, seguidor de Pablo, consiguió en un libro el evangelio que éste predica. Por fin Juan, el discípulo del Señor, que se había recostado sobre su pecho, redactó el evangelio cuando residía en Éfeso. Aquí podemos concluir que Marcos no fue testigo visual del ministerio de Jesús, pero documentó todo conforme a la enseñanza del apóstol Pedro. Es súper interesante ver cómo los discípulos de los apóstoles le dan la autoría a Marcos como escritor del Evangelio. No sé si alguien quiere agregar algo, chiquillos. Gonza, Kelo. No, solo recalcar, bueno, sí, en verdad, ¿para qué digo no si después ir hablando? Como es lógico. Eh, una cosa importante es la... Ay, se me fue la palabra. Pero la actividad que tuvo Pedro en Marcos. Incluso algunos estudios o algunos autores derechamente ponen a Pedro como un eventual segundo autor del Evangelio, por eso mismo, por la influencia que tuvo en Marcos, todo lo que Pedro dijo de lo que había visto, de lo que había escuchado de Jesús, y eso Juan Marcos lo rescata. Y uno de los argumentos históricos que nos hablan sobre la autoría de Marcos. Y lo otro interesante de los documentos extrabíblicos es la fecha de esos documentos. Estamos hablando de documentos del siglo, si no me equivoco, del siglo segundo, del ciento y tanto más o menos. Entonces, esa referencia es súper importante porque en historia antigua, mientras el documento es más cercano, es más fiable. Y en estos casos, cuando estamos hablando de prácticamente, no sé, casi, si alcanzaron a ser 100 años desde que ocurrieron los hechos, en historia antigua eso es nada, pues como la vuelta de la esquina. Entonces, estos documentos extra bíblicos que le atribuyen la autoría a Marcos son importantes también por eso, porque son súper cercanos al evento y le dan fiabilidad finalmente a lo que se dice. Eso. Vale, sí, es súper importante esa, de cuán cerca están del evento que están narrando. Por ejemplo, tenemos los escritos de Aristóteles que tienen cientos de años de diferencia, o por ejemplo, no recuerdo un emperador romano, no recuerdo el nombre exactamente ahora, pero tiene, creo que era 800 años de diferencia y se tiene por confiable, pero es demasiada la distancia. Entonces, es súper importante ver cuánta tiene la proximidad de estos escritos a los acontecimientos. Ahora vamos con propósito, fecha y contexto. La audiencia original al cual Marcos se dirigía era a los cristianos que estaban en Italia y en particular a los de Roma. Y Marcos estaba en este lugar. Y uno puede ver las menciones donde estaba Marcos en algunos escritos que se tienen de este evangelio, perdón, en algunos, sí, en algunos escritos donde se tiene en la escritura respecto a dónde estaba, pero también en las citas que habíamos mencionado anteriormente. También mencionan que Marcos estaba en Roma. Y Primera de Pedro 5:13 dice eso. No sé si alguien lo puede buscar por ahí, para que lo leamos. Yo lo tengo, ¿lo leo? Sí, dale nomás. Ya dice, la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saludan. ¿Está bien, cierto? Sí, está perfecto. Ahí. Dale. Esa cita, cuando menciona Babilonia, ellos no estaban refiriéndose a Babilonia, la Babilonia que está en limitando con Israel, sino que se referían de forma críptica a Roma, al Imperio Romano. Eso es a lo que se refería Pedro en esa carta. Ahora, podemos considerar algunos detalles que se ven en el Evangelio, donde, por ejemplo, Marcos explica a su audiencia, a los romanos, a las iglesias locales de Italia, tiene que explicar costumbres palestinas. Por ejemplo, en Marcos capítulo 7, versículo 3 y 4,
donde dice, em, porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviéndose de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber y de los jarros, y de los utensilios de metal, y de lechos. Bueno, estas explicaciones no las encontramos, por ejemplo, en Mateo, porque su audiencia era diferente. Ya conocía esas costumbres, no necesitaba describirlas. Y hay otras expresiones, por ejemplo, expresiones arameas. Y ahí sí voy a pedir la ayuda de ustedes, chiquillos, para que puedan buscar estos pasajes. Marcos 3:17, y si alguien lo puede leer, por favor, sería excelente. Marcos capítulo 5, versículo 41, el capítulo 15, versículo 22 y el versículo 34 de ese capítulo. Ya yo parto con el primero, con Marcos 3:17. Dale. Oh, se me acaba de perder, pero lo busco al tiro. Acá está ya. A Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno. Bacán. Cuando Marcos se refiere a hijos del trueno, en verdad es difícil saber a qué se refería específicamente. Hay algunos que infieren que en realidad ellos, Marcos está diciéndole hijos del trueno por el tema del temperamento que tenían Juan y Jacobo respecto al pasaje que está en Lucas, capítulo 9, versículo 34, para hacer descender fuego del cielo sobre las aldeas de las samaritanas, porque habían mostrado hostilidad hacia el Señor, hacia Jesús. Y el siguiente pasaje, no sé si alguien lo encontró. Yo lo tengo. Dale. Y tomando la mano de la niña le dijo Talita Kumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Ya, si ustedes ven que dice que traducido es porque evidentemente la audiencia al cual Marcos se estaba dirigiendo, no entendía qué era esto. Ahora el otro pasaje, el capítulo 15, no sé si alguien lo tiene. ¿Dijiste 15, 22 22. al 24 o 22 y 24? 22 y 34. Y 34, ok. Sí. El 22 dice, y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera. Y el 34 dice, a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ya. Estas expresiones arameas, Marco las tiene que explicar a su audiencia, porque evidentemente no van a saber arameo. Y un pasaje interesante también es Marcos capítulo 12, versículo 42, donde dice, y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Y esta palabra con blancas se refiere a una moneda de plata, perdón, de cobre. Y esto lo escribió en el griego, dice lepta, y no existe ninguna palabra lepta en el griego, sino que existe en latín, pero él utilizó las letras en griego para poder referirse a esto. Entonces, quienes hablaban latín era obviamente los romanos, su audiencia, ahí se daba mucho el hablar latín, no así en Palestina, ahí hablaban otro idioma. Ahora la fecha, para poder considerar ubicarlo más o menos en el tiempo. Entonces, tenemos los relatos de Papía. ¿Puedo hacerte, disculpa que te interrumpa? Sí, dale nomás. Es interesante igual para ir entendiendo esto, hablar un poquito de paralelos. Tú nombraste uno interesante con Mateo. El Evangelio de Mateo, como tú dijiste, no se desgasta en explicar tradiciones o cosas que son naturales para los judíos porque las manejaban.
En cambio, en Marcos sí se da ese tiempo por el tipo de audiencia. Y otra diferencia importante en relación a esto es que en Marcos nunca vamos a encontrar para que se cumpliera la escritura o como lo dijo el profeta, porque por esa misma razón, porque no era su primer destinatario, sus primeros destinatarios no eran judíos, sino que eran personas que tenían un trasfondo gentil y que tenían este trasfondo de Roma. Entonces, esas dos paralelos entre Marcos y Mateo es importante recordarlas porque nos van a servir para ir diferenciando cada uno de los evangelios. Buena, excelente. Gracias, Kelo. Eh, Sigamos con el tema de la fecha para poder ubicarlo más o menos en el tiempo. Estaba comentando que habíamos visto el relato de Papías, que nos relata que comenzó su trabajo, que Marcos comenzó su trabajo mientras seguía a Pedro, mientras este estaba vivo, pero no se descarta la posibilidad de que Pedro muriera antes de que Marcos haya terminado el Evangelio. Ahora, hay testigos antiguos como Ireneo y el prólogo antimarcionita que dicen que Marcos escribió su Evangelio después de la muerte de Pedro. Y además, lo más probable es que Pedro fuera martirizado en Roma durante las persecuciones hechas a la iglesia por el emperador romano Nerón, después de que Roma fuera quemada en el año 64. Además, por otra parte, tenemos a Mateo y Lucas que recibieron y utilizaron el Evangelio de Marcos antes de completar sus propios trabajos. Así que es seguro decir que el Evangelio de Marcos fue terminado antes del año 70. Incluso se tiene considerado la caída del templo en Jerusalén, porque Lucas y Mateo recibieron este material. Después ocurrió la invasión, todo el tema de el contexto en el cual se movían los cristianos en Roma, era que en ese tiempo estaba permitido que los judíos tuvieran una religión permitida, obviamente para los judíos, pero también estaban los cristianos y el imperio romano consideraba a los cristianos como parte del judaísmo. Pero ¿qué ocurrió? Al darse cuenta de que los cristianos no solamente eran judíos, sino que también había gentiles, romanos y de otras culturas o de otros pueblos, esto obviamente llegó a oídos del emperador, por lo cual obviamente no le agradó mucho y por lo tanto empezó la persecución hacia los cristianos. Así que en la línea del tiempo podemos ubicar el Evangelio de Marcos en el año 60, 70, más o menos, donde se recibió el material para Lucas y Mateo. No sé si alguno de los chiquillos quisiera agregar algo antes de seguir a la parte de la estructura. Sí, sí. Con respecto a algo súper interesante que tú dijiste respecto a cómo consideraba Roma en un principio a los cristianos. Y efectivamente lo consideraban como una secta del judaísmo. Por tanto, no, para ellos en un principio no le importó mucho el tema de los cristianos, pero una vez que empezaron a traerle problemas al imperio, especialmente a la religión romana, entendiendo que uno de los aspectos importantes de la religión romana era considerar al emperador como el Dios, como el Salvador, el Señor. Y cuando los cristianos empezaron a predicar a Jesucristo como el Señor, como el Salvador, ahí comenzaron los problemas. Pues ahí se desarrolla toda esta persecución a la iglesia, en donde, de acuerdo a lo que tú nos has dicho, probablemente nace el Evangelio de Juan. En este contexto importante, perdón, el Evangelio de Marcos. Dije Juan, que me gusta Juan, pero ya. El Evangelio de Marcos. Entonces, ese es un aspecto importante del contexto. Cuando los cristianos empezaron a masificar la buena nueva de que Jesucristo era el Salvador y el Señor, ahí a los romanos no les gustó mucho la idea y comenzó la persecución a la iglesia cristiana. Eso. Bueno, sí, es súper importante entender ese contexto para ver también por qué los perseguían.
porque habían mártires, cómo murieron también los mismos apóstoles, y después a través de la historia de la iglesia, cómo han muerto diferentes mártires en ese tiempo. Ahora vamos con el propósito del Evangelio. ¿Cuál era su propósito? Y en primera instancia está la necesidad de preservar el testimonio de Jesús. En esto es el sentido de registrar los acontecimientos históricos de la vida y la enseñanza de Cristo. Además de que los apóstoles y los testigos oculares en vida ya estaban empezando a morir. Y lo otro es que la iglesia primitiva también menciona el propósito del Evangelio de Marcos, y que era para preservar los registros de Pedro del ministerio de Jesús. Y además el contexto de la locación. Marcos escribió su Evangelio para fortalecer a los cristianos que estaban siendo perseguidos en Roma, debido a todo este contexto que habíamos mencionado recién con el Kelo. Además, Marcos presenta a Jesús como Dios hombre, que es el siervo del Señor, en Marcos capítulo 10, versículo 45, donde dice: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Y en todo este contexto ocurre un incendio en Roma el 18 de julio del año 64, y se culpa a Nerón por esto, pero Nerón culpa a los cristianos. Entonces ahí viene todo este martirio. Y ahora veamos un poco la estructura del Evangelio. Tenemos el comienzo, evidentemente, en el capítulo 1 de Marcos, donde Marcos dice el principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Entonces, Marcos presenta a Jesús como Hijo de Dios. No sé si alguien puede buscar el capítulo 1, versículo 14 al 20. Amén. Marcos 1, del 14 al 20 dice: después de que Juan fue encarcelado, Jesús fue a Galilea para proclamar el Evangelio del reino de Dios. Decía: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Mientras Jesús caminaba junto al lago de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés. Estaban echando la red al agua porque eran pescadores. Jesús les dijo: síganme y yo haré de ustedes pescadores de hombres. Enseguida ellos dejaron sus redes y lo siguieron. Un poco más adelante, Jesús vio a otros dos hermanos, Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, quienes estaban en la barca y remendaban sus redes. Enseguida Jesús los llamó y ellos dejaron a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros y lo siguieron. Gracias. Aquí vemos a Marcos situando ya a Cristo iniciando su ministerio en Galilea. Luego vemos cómo el Señor proclama el reino de Dios, donde adora, sirve, enseña, predica y libera el poder de Dios, haciendo estos liberaciones y curaciones. Luego vemos que crece la oposición a Jesús. No sé si alguien puede buscar el capítulo 2, versículo 18. Solamente ese. Amén. Y los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban, y vinieron y le dijeron: ¿por qué los discípulos de Juan y los de fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Yep. Aquí ya están las oposiciones de los fariseos contra Jesús. Luego de esto vemos a Jesús sirviendo y enseñando y discipulando en medio de su oposición. En el capítulo 3, del 1 al 35. Obviamente no lo vamos a leer entero, así que vamos a pasar directamente a donde Jesús es maestro del camino y enseña por medio de parábolas
el ministerio del reino. Luego tenemos el poder del Mesías, sus milagros, que también son parábolas. También el ministerio de Jesús en los alrededores del mar de Galilea. Y el ministerio de Jesús en el norte de Palestina, de regreso a Galilea. Esta parte es el comienzo del Evangelio, para situarlo en el contexto. Y ahora la culminación, donde Pedro le confiesa. Si alguien puede leer el capítulo 8, del versículo 27 al 30. Ya lo tengo. Dice, ay, me perdí. 8:27 al 30. Dice, salieron Jesús y sus discípulos por la aldea de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndole, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Ellos respondieron, unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros algunos de los profetas. Entonces él les dijo, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy? Respondiendo Pedro le dijo, tú eres el Cristo. Pero él les mandó que no le dijesen esto, pero él les mandó que no dijesen esto de él a ninguno. Ya. Aquí vemos a Jesús viendo la necesidad de ver cómo reconocen sus discípulos de quién es, de quién creen que soy. Entonces Pedro aquí le confiesa que es el Cristo, que es el Mesías, el Hijo de Dios. Luego eso tenemos el camino del discipulado, la transfiguración. Luego vemos el pasaje de Jesús y el endemoniado. También a Jesús anunciando su muerte por segunda vez. La presencia de Jesús en los niños y la verdadera grandeza de sus discípulos. El sectarismo y la tolerancia, el escándalo y pecado. Al Hijo del Hombre que vino para servir y dar su vida, pasaje que habíamos leído también. El ministerio de Jesús en Jerusalén. Luego viene el discurso de Jesús sobre el fin del mundo. Y ya para finalizar, como conocemos, viene la pasión, la crucifixión y sepultura de Jesús, para finalmente resucitar y ascender al cielo. Así que no sé si alguno de los chiquillos quisiera agregar algo más para ir finalizando ya con esto y poder ya conversar y orar como para finalizar. Yo recordar un poco el enfoque como que lo mencionaba delante y mencionaste también tú. Los evangelios sinópticos, bueno, y Juan también, tienen un público, ¿cierto? No por nada Juan incluso cambia algunas palabras para que los romanos logren entenderlas. O por ejemplo, vemos en Mateo que Mateo también respeta ciertos límites de la cultura judía. Por ejemplo, cuando habla del reino, Mateo habla del reino de los cielos, no del reino de Dios, ¿cierto? No se atreve a cruzar ese límite de nombrar a Dios directamente. Y en el caso de Marcos, vemos no solamente esta dinamicidad que tiene, sino que vemos lo directo que llega a ser con los hechos, un poco por la cultura que tienen los romanos, que son uno de los principales receptores del Evangelio de Marcos, ¿cierto? Porque el romano le gustaba ver estas cosas. El romano no era mucho de pensarlas, a diferencia del griego, ¿cierto? Y ahí vemos algunas diferencias, por ejemplo, con Juan, ¿ya? Pero el romano no era mucho de ponerse a filosofar y todo, era más de acción. Y por eso vemos aquí este concepto. Y por ahí que lo mencionaba el tema del el Kyrios, ¿cierto? El Señor. Y es totalmente revolucionario, ¿cierto? Que te está presentando a Cristo
como un Kyrios real ahí, ¿cachai? Más allá del concepto, ¿cierto?, que ellos podían tener. Porque normalmente el emperador no era un hombre de acción, y te empieza a presentar a Cristo así. Te dice, este es el Kyrios, o sea, el Señor, ¿cierto? Pero este Señor hace, ¿cachai? Y es totalmente una locura para lo que llegan a entender ellos. Y lo otro importantísimo es a Roma, ¿cierto? O a los gentiles, por ahí decía que Lucas igual está muy enfocado en los gentiles, por eso da un énfasis, por ejemplo, en la mujer y en los niños. Pero el llegar a Roma con este texto es importantísimo para el Evangelio, porque el refrán dice, ¿cierto? Todos los caminos, ¿a dónde llegan? A Roma. Y es porque de ahí se partieron la construcción de caminos, etcétera. Entonces, esto ayuda a una cantidad enorme de difusión del Evangelio. Entonces, lograr entender eso también es importante, lo capital que llega a ser, no solamente para el Evangelio hacia los gentiles, sino también para el resto de los evangelios, ¿cierto? Insisto, Marcos sigue siendo la fuente de hechos de la cual, la vertiente de la cual saca Lucas y Mateo. Entonces, de verdad que es muy heavy la importancia que tiene este texto para el cristiano. Eso. Carlos Hermano levantó Carlos. la mano. Sí, hola, hermano, no sé si me escuchan. Sí, se escucha. Ya, súper. Ay, no sé qué veces que me estoy moviendo. Mira, solamente compartir, amados hermanos, ha sido un tiempo de bendición el recibir la instrucción por medio de nuestro hermano. Y había algo que me hacía recordar un tiempo que tuve, por gracia del Señor, posibilidad de escudriñar un poquito al respecto. Y lo ligado que está el Evangelio de Marcos con Pedro, con las enseñanzas de Pedro. Y en ese sentido, lo que bien mencionaba nuestro hermano y nuestro hermano Gonzalo también hacía mención de ello, un evangelio que nos ayuda a estar en acción, nos invita, nos muestra a nuestro Señor en acción. Una estar dispuesto a entrar en la acción, a entrar en el movimiento, a entrar en los padecimientos por causa de la fe. Eso está muy latente en los escritos de Pedro, que Marcos recoge. Así que es un evangelio que nos anima también a ir adelante. Así que es muy de mucha bendición poder escudriñarlo. Así que bueno, quería compartir eso brevemente. Gracias, hermanos. Bendiciones de nuestro Señor. Gracias, hermano. Gracias por compartir. Denle nomás, chicos, compartan, porque ya esto, de hecho, está finalizado como para que podamos conversar un poco de esto. O ya están en libertad de acción en realidad. Así que eso. Oye, Dime, dame dos cositas interesantes dale. que tienen que ver también con un poquito la estructura de Marcos. También algunos lo plantean de la siguiente forma, en que Marcos tiene dos partes importantes. Esto tomando como referencia la persona de Cristo. Una primera parte en donde tenemos como, para que no se malentienda, es una ilustración para poder entender un poquito cómo va estructurado. A un Jesús que va como en ascenso, que es toda la primera parte hasta por ahí por el 8:26, si no me equivoco, que es un Jesús que va full, donde hace milagros, donde hay varias, se relatan muchos milagros que Jesús hizo.
Y una segunda parte en donde tenemos como a un Jesús en descenso, pero no porque lo está haciendo de peor forma, sino para poder ilustrarlo en un Jesús donde empieza a hablar de su muerte y empieza a explicarle a los discípulos cuál es el propósito que vino a cumplir. Entonces esa estructura también de Marcos se nota harto al leerlo. Vamos a llegar como a un pic de Jesús que era full, y los discípulos quizás pensaban, este es el Jesús que esperaba un Mesías, pero después tenemos un Jesús que empieza a hablar de su muerte y del propósito que viene a cumplir, donde se presenta ya como el siervo sufriente, que por ahí lo registran igual. Eso es súper interesante de Marco en cuanto a la estructura. Y otra cosa interesante que registra Marcos, que está por ahí por el capítulo 8 igual, es esta cosa del secreto mesiánico, cuando Jesús le dice no digan lo que hice, o le dice directamente a los discípulos, cuando una de las partes que leíamos ahí, que era la confesión de Pedro, le dije, pero no le digan a nadie esto. Eso es súper interesante también de Marcos. Quizás más adelante le podemos dar una vuelta para ver alguna cosita referente a eso, pero eso lo registra Marco igual. El tema del secreto mesiánico, de no decirle a nadie quién era. Es como interesante eso. Eso creo que por mi parte ya no hablo más. No, vale, gracias. Que hagan dejarlo claro en ese sentido. Y bueno, se hizo un poquito extenso porque había que repasar un poco ciertas cosas para que estuviéramos claros en qué dirección estábamos apuntando en realidad. Así que nada, ahora sí, chiquillos, están en libertad de acción.